Llevo 3 años gastando una fortuna en clínicas de fertilidad y acabo de descubrir que mi esposa se operó para no tener más hijos desde hace tiempo. Me vio la cara de tonto mientras me decía que era la voluntad de Dios no quedar embarazada. Ahí estaba yo, sosteniendo un frasco de vitaminas prenatales de $60 mientras mi esposa lloraba sobre un test de embarazo negativo, asegurando que el universo nos estaba castigando por mi falta de optimismo. En ese momento, yo me sentía el villano de una película de drama, el hombre estéril emocionalmente que no podía darle a la mujer de su vida el hijo que tanto anhelaba. Lo que yo no sabía era que el universo no me estaba castigando a mí, sino que se estaba riendo a carcajadas de mi ingenuidad absoluta. Elena y yo llevamos 3 años casados bajo la promesa inamovible de formar una familia numerosa, algo que ella siempre describió como su misión sagrada en la tierra. Desde el primer mes después de la luna de miel, ella insistió en que no podíamos dejarle todo al azar y que debíamos acudir a las clínicas de fertilidad más costosas de la ciudad. Yo, en mi papel de esposo protector y algo bobo, acepté sin dudar, creyendo que su urgencia era un reflejo de su inmenso amor maternal y no de un plan maestro. Así fue como mi cuenta bancaria empezó a sangrar dinero en tratamientos experimentales, suplementos que prometían milagros y consultas semanales que costaban lo mismo que una hipoteca pequeña. Durante todo este tiempo, Elena mantuvo una actuación digna de un premio de la Academia, llorando puntualmente cada mes cuando llegaba su periodo. Ella decía cosas como «Dios todavía no nos considera listos» o «quizás hay algo oscuro en nosotros que impide que una vida florezca», siempre mirándome con una mezcla de lástima y reproche. Yo me sentía responsable de su tristeza, así que trabajaba horas extra para pagar la siguiente terapia de alineación celular que ella juraba que era nuestra última esperanza. Mi papel era simplemente firmar los cheques y esperar afuera del consultorio porque, según ella, mi energía masculina disruptiva podía arruinar la sensibilidad de los procedimientos médicos. Normalicé situaciones que, vistas hoy, gritan peligro por todos lados, como el hecho de que ella nunca me dejara entrar a hablar a solas con los médicos encargados de su caso. Si yo sugería entrar para entender mejor el proceso, ella se indignaba diciendo que yo no confiaba en ella o que estaba intentando controlar su cuerpo de forma patriarcal. Elena tenía una habilidad asombrosa para girar la conversación hacia mis supuestas fallas espirituales cada vez que un resultado salía negativo, logrando que yo terminara pidiendo perdón por su infertilidad. Yo me tragaba el orgullo y las dudas, convencido de que su dolor era real y que mi deber era sostenerla económicamente a través de ese calvario de hormonas y frustración. Incluso cuando los ahorros de mi vida empezaron a evaporarse en inyecciones carísimas que ella supuestamente se ponía en privado, yo seguía creyendo que estábamos en el mismo equipo. Ella mencionaba que el doctor Méndez, un especialista de renombre que nos cobraba una fortuna por solo respirar cerca de nosotros, estaba muy optimista con el nuevo protocolo de preparación endometrial. Yo asentía, le compraba flores y le pedía comida a domicilio para que descansara después de sus agotadoras citas clínicas. Me sentía el hombre más afortunado del mundo por tener a una mujer tan comprometida con la idea de ser madre, sin sospechar que su compromiso era exclusivamente con mi billetera. Mi paciencia se terminó ayer por una coincidencia tan mundana que casi parece un chiste de mal gusto. Necesitaba un recibo del seguro para un trámite del coche. Como Elena siempre ha sido la administradora de los papeles importantes, fui a buscar en su cajón de documentos personales mientras ella estaba en su clase de yoga prenatal. Sí, hacía yoga para un embarazo que no existía. Al fondo de una carpeta llena de folletos de maternidad, encontré un informe de alta hospitalaria que no reconocía por el logo de la clínica. El papel tenía una fecha de hace 4 años, mucho antes de que nos conociéramos, y describía un procedimiento quirúrgico de ligadura de trompas bilateral definitiva. Me quedé helado viendo el papel, procesando la información mientras el mundo se me venía abajo de forma lenta y silenciosa. No era un error de lectura, el informe era claro. Elena se había operado para no tener hijos de forma irreversible mucho antes de decirme que su sueño era ser madre de 5. Cada lágrima que vi caer por un test negativo, cada discurso sobre el destino y cada dólar que gasté en clínicas de fertilidad pasó por mi mente como una película de terror barata. Me di cuenta de que ella me había ocultado su esterilidad voluntaria mientras me veía sacrificar mis ahorros y mi salud mental en tratamientos que ella sabía, con total certeza, que eran imposibles. La imagen de Elena llorando en el sofá el mes pasado, diciendo que el cielo estaba cerrado para nosotros, de repente cobró un nuevo significado macabro y ridículo. No pude sentir rabia inmediata, solo una náusea profunda ante la magnitud de la mentira que había sostenido durante 1095 días. Me pregunté cuántas veces se habría reído de mí en su interior mientras yo le masajeaba los pies por el supuesto hinchazón hormonal. Cada detalle de nuestra vida matrimonial empezó a sentirse como un decorado de cartón piedra que ella había construido para mantenerme pagando una fantasía. En lugar de confrontarla a gritos en cuanto entró por la puerta con sus mallas de yoga y su aura de paz interior, decidí quedarme quieto y procesar el golpe. Ella llegó hablando de cómo el instructor de yoga sentía que mi aura gris estaba bloqueando su chakra sacro, impidiendo la concepción una vez más.
Yo la miré a los ojos, buscando algún rastro de culpa o humanidad, pero solo encontré esa mirada de superioridad moral que siempre usaba para manipularme. Fue en ese momento cuando mi ingenuidad murió definitivamente y algo mucho más frío y calculador tomó su lugar en mi pecho. Guardé el informe de la cirugía en mi maletín de trabajo y puse el resto de los papeles exactamente donde estaban, imitando su propia capacidad para el engaño. Ella siguió hablando de la importancia de comprar un nuevo set de cristales energéticos para la habitación, asegurando que el doctor Méndez lo recomendaba para limpiar el ambiente. Yo simplemente asentí, le dije que sonaba como una excelente idea y que, de hecho, deberíamos celebrar nuestro compromiso con el proceso agendando una cita final. Le propuse ir juntos a ver al doctor Méndez para que él nos diera el veredicto definitivo sobre el último tratamiento que supuestamente iniciamos. Elena se puso un poco tensa, pero su arrogancia ganó la partida y aceptó, creyendo que me tenía tan dominado que podría manejar la situación como siempre lo hacía. Ella probablemente pensó que solo era otra cita donde yo esperaría en la recepción mientras ella arreglaba los detalles con el médico a puerta cerrada. No tenía idea de que yo ya no estaba dispuesto a ser el espectador pasivo de su estafa personal. Mi plan era simple, llevarla al terreno de la ciencia, donde sus discursos sobre la espiritualidad y el destino no tendrían peso frente a un informe médico. Esa noche no pude dormir, observándola descansar a mi lado con una tranquilidad que me resultaba aterradora. Me preguntaba cómo alguien puede besar a otra persona cada mañana sabiendo que le está robando su futuro y su dinero bajo falsas pretensiones. Repasé cada factura, cada suplemento, que resultó ser placebo y cada vez que me sentí menos hombre por no poder darle lo que ella pedía. La satisfacción que sentía al imaginar su cara frente al doctor era lo único que me impedía romper en llanto por el tiempo perdido. He decidido que no voy a reclamarle hoy en la privacidad de nuestra casa, porque sé que ella encontraría la forma de victimizarse y hacerme sentir culpable por espiarla. Necesito un testigo, alguien con autoridad que no pueda ser manipulado por sus lágrimas de cocodrilo o sus ataques de indignación moral. La cita con el doctor Méndez será el escenario de su caída, porque allí tendrá que sostener su mentira frente a la realidad biológica que ella misma eligió. Ya no soy el Daniel ingenuo que creía en milagros comprados, ahora soy el hombre que quiere ver cómo se desmorona el teatro. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, esto tiene que ser un guión de telenovela barata porque no me creo que alguien sea tan psicópata. ¿Me estás diciendo que la mujer lloraba por tests negativos sabiendo que no tiene trompas? Es una actuación de Oscar, pero en versión criminal. Respuesta de OP, ojalá fuera ficción, pero la fe ciega te hace ver lo que quieres ver y yo estaba cegado por su supuesta devoción. Incluso compraba ropa de bebé por fe y la guardaba en una caja para que yo sintiera que el milagro estaba cerca mientras pagaba la cuenta. Usuario Anónimo 2 dice, amigo, sal de ahí corriendo y deja de gastar un solo centavo más en esas clínicas. Eso que ella hizo es fraude médico y financiero a gran escala, podrías hasta denunciarla legalmente por estafa. Respuesta de OP, tengo planeado hacerlo, pero primero necesito que ella se quede sin salida frente al médico. Confrontarla en la clínica es la única forma de que no pueda inventar una excusa espiritual y se vea obligada a enfrentar la verdad desnuda. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el ambiente en casa se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo de mantequilla. Todo iba bien, al menos en la superficie, hasta que llegó el día de la cita en la clínica para lo que ella creía que era una revisión de rutina, previa a un nuevo ciclo de fertilización. Elena se vistió con su ropa más elegante, esa que usa cuando quiere proyectar una imagen de madre sufrida pero digna, y no dejó de hablar en el coche sobre cómo sentía que esta vez las energías estaban alineadas. Yo me mantuve en silencio, apretando el volante con una calma que me asustó a mí mismo, sabiendo que el informe de su ligadura de trompas estaba quemándome el bolsillo de la chaqueta. Al entrar al consultorio del doctor Méndez, Elena intentó hacer su maniobra habitual de pedirme que me quedara en la sala de espera porque la revisión era muy invasiva. Esta vez, sin embargo, le sostuve la mirada y le dije que, después de gastar $30.000, merecía estar presente para entender por qué nada estaba funcionando. El doctor, que parecía más interesado en su reloj de oro que en nuestro caso, empezó a explicar los riesgos de la nueva medicación hormonal que supuestamente Elena necesitaba. Fue en ese momento exacto cuando saqué la copia del informe de su cirugía de hace 4 años y la puse sobre el escritorio, justo encima de los folletos de fertilidad. El silencio que siguió fue absoluto, pero duró apenas unos segundos antes de que el caos se desatara en esa oficina minimalista. Elena no palideció, no pidió perdón ni se desmayó por la vergüenza, lo cual fue mi primera bofetada de realidad sobre quién era ella realmente. En lugar de eso, se puso de pie con una indignación que parecía ensayada, me arrebató el papel de las manos y empezó a gritar que yo era un enfermo acosador por revisar sus cosas privadas. Me acusó de violar su intimidad y de destruir la confianza sagrada del matrimonio por haber hurgado en sus documentos personales sin su consentimiento previo. Lo más surrealista fue cuando me miró a los ojos y me dijo, con una voz cargada de desprecio,
que el problema no es la operación, sino que yo no tengo la altura espiritual para entender por qué lo hizo. Según ella, ocultarme que se había ligado las trompas era un acto de amor para no romperme el corazón desde el inicio de nuestra relación. Me quedé sentado en la silla, viendo cómo intentaba transformar un fraude financiero de 3 años en un sacrificio metafísico que yo era demasiado terrenal para comprender. El doctor Méndez miraba la escena con una mezcla de incomodidad y aburrimiento, probablemente calculando si todavía podía cobrarnos la consulta de ese día. Elena no se detuvo ahí, sino que empezó a increpar al doctor, gritándole que él era un cómplice de mi maltrato psicológico por permitir que yo la expusiera de esa manera tan violenta. Yo no había levantado la voz ni una sola vez, pero según su narrativa instantánea, poner un hecho médico sobre la mesa era una forma de agresión machista insoportable. Salí del consultorio mientras ella seguía despotricando contra la falta de ética del personal y contra mi supuesta obsesión por controlar su pasado. Me subí al coche solo, dejando que ella se las arreglara para volver, sintiendo que por fin me había quitado un peso de encima, aunque el desastre apenas comenzaba. El costo inmediato de mi pequeña victoria fue que Elena, en lugar de esconderse, pasó a la ofensiva total usando a mi propia familia como escudo. Llamó a mi madre llorando desconsoladamente, contándole una versión distorsionada donde yo me había vuelto un paranoico violento que robaba sus registros médicos personales. Le dijo que yo tenía un brote psicótico y que estaba inventando historias sobre operaciones inexistentes para justificar mis supuestos arranques de ira. Mi madre, que siempre ha tenido debilidad por la devoción religiosa de Elena, me llamó a los 10 minutos para preguntarme si necesitaba ayuda psiquiátrica urgente. Ahora mi familia cree genuinamente que he perdido la cabeza, porque Elena les ha pintado un cuadro de terror donde yo soy un esposo controlador que no respeta la privacidad femenina. Ella ha logrado que sus mentiras sobre la fertilidad pasen a un segundo plano, centrando toda la atención en mi acto criminal de abrir un cajón de documentos. Es fascinante y aterrador ver cómo una persona puede ser descubierta en un fraude masivo, y en cuestión de horas, convertir al estafado en el villano de la historia. Sin embargo, lo que ella olvida es que, aunque mi familia dude, yo tengo las facturas detalladas de los $30.000 gastados en una mentira biológica imposible. Elena se ha negado a volver a casa hasta que yo me disculpe formalmente y busque terapia para mis problemas de confianza y agresión. Me envió un mensaje larguísimo diciendo que mi falta de fe es lo que realmente impidió que tuviéramos hijos, sugiriendo que la cirugía podría haberse revertido milagrosamente si yo hubiera sido un mejor hombre. Esa lógica retorcida es la que me mantiene despierto ahora, dándome cuenta de que no estoy lidiando con una persona arrepentida, sino con alguien que cree su propia propaganda. No me importa que me llamen loco por ahora, porque la locura se cura con estados de cuenta bancarios y registros legales que ella no puede borrar con oraciones. Siento una mezcla de alivio y asco al ver cómo ella se aferra a su papel de indignada moral incluso cuando la evidencia la señala directamente. Mi madre sigue enviándome artículos sobre cómo manejar el estrés matrimonial, ignorando mis intentos de explicarle la verdad técnica de la situación. Elena ha bloqueado mis llamadas, pero sigue publicando fotos en redes sociales sobre superar tormentas con la frente en alto, ganando el apoyo de todos nuestros conocidos comunes. Es un juego de reputación que ella cree que va a ganar porque sabe cómo manipular las emociones de los demás de forma magistral. He decidido que no voy a intentar convencer a nadie con palabras, porque en una guerra de narrativa, ella siempre será la víctima perfecta. Voy a dejar que siga gritando sobre mi supuesta paranoia mientras yo preparo el terreno legal para recuperar lo que es mío. El hecho de que ella haya llamado al doctor cómplice de maltrato solo me da más razones para pensar que está aterrada de que la verdad financiera salga a la luz. Cada grito suyo es una confirmación de que le di en el centro de su mentira y que no tiene forma de defenderse más que atacando mi carácter. Mañana tengo una cita con un abogado para ver cómo procedemos con el tema de los gastos médicos bajo falsas pretensiones. No quiero simplemente el divorcio, quiero que se reconozca que hubo un engaño sistemático diseñado para vaciar mis cuentas mientras ella jugaba a la madre abnegada. Si ella quiere hablar de cultura espiritual, vamos a ver qué tan alto vuela su espíritu cuando tenga que explicarle a un juez por qué cobraba reembolsos de tratamientos que no podía recibir. La calma que siento ahora es la de alguien que ya no tiene nada que perder porque ya lo perdió todo en una estafa emocional. Esta noche voy a dormir en el sofá, no porque ella me haya echado, sino porque cada rincón de nuestra habitación me recuerda a la farsa que viví. Me queda claro que Elena nunca quiso un hijo, solo quería la atención, el control y el presupuesto que viene con la búsqueda de uno. El karma no es algo que espero que caiga del cielo, es algo que voy a construir yo mismo con cada recibo y cada firma que ella hizo. La indignada moral está a punto de descubrir que la justicia de los hombres es mucho más precisa y menos manipulable que sus discursos sobre el destino. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ¡qué descaro! No tienes la altura espiritual para entender por qué te mentí y te robé dinero. Esa mujer es una artista de la manipulación, de verdad cree que tener las trompas ligadas es un tema de chakras y no de cirugía.
Respuesta de OP, es increíble el cinismo que maneja. Según ella, Dios le dio la idea de la operación años antes de conocerme como una prueba de amor para ver si yo era capaz de amarla sin condiciones biológicas. Básicamente, soy un villano por no agradecerle que me estafara $30.000. Usuario Anónimo 2 dice, me hierve la sangre que use a tu propia madre para cubrir su fraude. Esa táctica de es un loco violento es el manual básico de cualquier estafador atrapado. No dejes que te manipulen más con eso. Respuesta de OP, es agotador ver cómo mi familia cae en su juego, pero ya estoy en modo frío. La verdad técnica saldrá a la luz en cuanto los abogados revisen los estados de cuenta, ahí no habrá espiritualidad que valga contra los números. Actualización 2. Han pasado 15 días desde la última actualización y el caos ha tomado un giro que ni yo mismo esperaba, revelando que Elena es mucho más que una simple mentirosa moralista. Todo iba bien, dentro de lo que cabe en un proceso de separación, hasta que empecé a escarbar en los estados de cuenta detallados de las tarjetas de crédito que ella manejaba. Al principio, buscaba solo los pagos a las clínicas, pero noté patrones extraños en los reembolsos que supuestamente nunca llegaban a nuestra cuenta común. Descubrí que la clínica devolvía sistemáticamente una parte de los pagos por procedimientos no realizados, y ella desviaba ese dinero a una cuenta secreta a su nombre. No solo me mentía sobre su capacidad de concebir, sino que estaba usando activamente el dinero de los tratamientos para comprar artículos de lujo que nunca vi en nuestra casa. Al confrontar los gastos con los movimientos de sus redes sociales privadas, a las que accedí gracias a un amigo común, vi fotos de ella estrenando bolsos de diseñador y joyas. Resulta que Elena tenía un escondite en casa de su hermana, donde guardaba todo este botín financiado por mis esperanzas de ser padre. Me sentí como el idiota más grande del planeta al darme cuenta de que mi esfuerzo laboral estaba colgado en el armario de mi cuñada. Decidí no bloquear sus tarjetas de inmediato ni confrontarla por mensaje, siguiendo el consejo de mi abogado de darle cuerda para que se ahorque sola. En lugar de eso, le envié un mensaje conciliador pidiéndole que nos reuniéramos en una cena de reconciliación en casa de mis padres para aclarar todo frente a la familia. Elena, creyendo que su táctica de victimización había funcionado y que yo estaba listo para pedirle perdón de rodillas, aceptó encantada la invitación. Incluso me escribió diciendo que su corazón estaba abierto al perdón si yo demostraba un verdadero cambio de actitud espiritual. El día de la cena, Elena llegó luciendo un vestido nuevo carísimo que yo nunca le había comprado, actuando con una fragilidad ensayada que me daba náuseas. Se sentó a la mesa como la mártir que regresa al hogar, asegurando ante mis padres que ella solo quería protegernos a todos del dolor de la verdad. Mis padres, pobres ilusos, empezaron a consolarla y a lanzarme miradas de reproche por haber sido tan duro con ella en la clínica. Ella incluso soltó un par de lágrimas estratégicas mientras decía que su único pecado era amarme demasiado y querer mantenerme ilusionado con la paternidad. Cuando el ambiente estaba en su punto máximo del pobre Elena, yo simplemente me levanté y conecté mi portátil al televisor de la sala de mis padres. Proyecté en pantalla gigante los recibos de las devoluciones de la clínica de fertilidad junto con las fotos de sus bolsos de diseñador escondidos. El silencio en la sala fue tan profundo que podíamos escuchar el zumbido del refrigerador mientras mis padres procesaban el desfile de pruebas financieras. Elena se puso de un color rojo violento, pero no de vergüenza, sino de una furia que transformó su cara de nuera santa en algo irreconocible. Se levantó de la silla haciendo saltar los cubiertos y empezó a gritar que el dinero es lo único que me importa y que yo era un materialista sin corazón. Según su lógica retorcida, arruinar una cena familiar con datos financieros era una falta de respeto mucho mayor que haberme robado miles de dólares durante 3 años. Gritó que yo no tenía derecho a fiscalizar sus pequeñas alegrías después de todo lo que ella había sufrido fingiendo que intentaba quedar embarazada por mi culpa. Mis padres se quedaron en un silencio absoluto, mirando alternativamente la pantalla y a la mujer que gritaba insultos sobre mi falta de generosidad espiritual. Fue en ese momento cuando la máscara de Elena se terminó de romper frente a las únicas personas que todavía creían en ella. Mi madre, que siempre la había defendido, le preguntó con voz temblorosa por qué tenía una cuenta secreta con reembolsos de una clínica de fertilidad si no había tratamientos. Elena, acorralada por la lógica más básica, respondió que ese dinero era su fondo de compensación emocional por aguantar mis dudas y mi supuesta negatividad. Básicamente, ella sentía que tenía derecho a cobrarme un sueldo por el trabajo de mentirme diariamente sobre su útero y mis esperanzas. La cena terminó conmigo pidiéndole que se fuera de la casa de mis padres y que no volviera a intentar contactarlos bajo ninguna excusa religiosa. Ella salió de la casa gritando que nos arrepentiríamos de tratarla como a una delincuente cuando ella solo buscaba armonizar nuestra economía con su bienestar. Mi padre, que rara vez se mete en estos asuntos, simplemente le cerró la puerta y me puso una mano en el hombro en señal de disculpa silenciosa. Por fin, la narrativa de la locura de Daniel se había desintegrado frente a la evidencia irrefutable de una estafadora de guante blanco. He pasado los últimos días revisando cada transacción y descubriendo que la estafa era mucho más profunda de lo que pensaba originalmente.
Elena no solo desviaba reembolsos, sino que a veces falsificaba facturas de farmacias para que yo le diera efectivo por medicinas que nunca compraba. Se sentía como si hubiera estado viviendo con una extraña que usaba mi vida como su cajero automático personal bajo la máscara de la devoción. La sensación de traición es inmensa, pero el alivio de saber que no soy el loco que ella describía es mucho más fuerte y me da fuerzas para lo que viene. Mi abogado ahora tiene pruebas de fraude civil y estamos preparando una demanda formal para recuperar cada centavo que fue desviado de su propósito original. Elena ha intentado enviarme correos electrónicos diciendo que mi obsesión con los números es lo que realmente mató nuestro matrimonio, no su engaño. Sigue convencida de que ella es la parte ofendida porque me atreví a exponer sus finanzas frente a mis padres, como si el robo fuera un asunto privado. Es impresionante cómo su cerebro filtra cualquier rastro de responsabilidad personal para mantener su imagen de superioridad moral intacta. También descubrí que su hermana, la que guardaba los bolsos, ha estado publicando mensajes indirectos en redes sociales sobre hombres tacaños que no valoran a sus reinas. Parece que todo su círculo social está metido en esa misma mentalidad de que el dinero de la pareja es un botín que se debe saquear por derecho divino. Esto me confirma que no fue solo un desliz de Elena, sino una forma de vida que ella y su familia han normalizado durante años. Ahora entiendo por qué siempre evitaban hablar de temas económicos serios conmigo y se refugiaban en la espiritualidad barata. Estoy empezando a ver la luz al final de este túnel de mentiras y manipulaciones constantes que marcaron mis últimos años. Ya no me duele tanto la pérdida del dinero como me divierte ver cómo ella intenta justificar lo injustificable ante quien quiera escucharla. La reconciliación fue el clavo final en el ataúd de su reputación familiar y ahora solo queda la batalla legal que ella misma provocó. Elena sigue creyendo que puede ganar esta guerra de nervios, pero no sabe que yo ya dejé de jugar bajo sus reglas de fe y sentimientos. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: sí, Daniel, qué falta de tacto pedir que no te roben $30.000 durante una cena de reconciliación. De verdad que la lógica de esa mujer es de otro planeta, ¿cómo puede llamar materialismo a no querer ser estafado? Respuesta de OP: según ella, los bolsos de diseñador y las joyas son una inversión emocional necesaria para aguantar mi supuesta negatividad y falta de fe. En su cabeza, yo debería estar agradecido de que usara mi dinero para mantenerse feliz mientras me mentía en la cara. Usuario anónimo 2 dice: apuesto lo que quieras a que la hermana también tiene las trompas ligadas y ambas viven de estafar hombres con el cuento de la fertilidad. Es un negocio familiar, se nota que tienen el sistema demasiado bien aceitado. Respuesta de OP: no me extrañaría nada, después de ver cómo la hermana escondía todo sin hacer una sola pregunta. Es una posibilidad real que todo ese círculo esté podrido y yo fuera simplemente la víctima de turno en su modelo de negocio espiritual. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización y el conflicto ha escalado de una forma que raya en lo absurdo, demostrando que el ego de Elena no tiene límites conocidos. Todo iba bien hasta que ella intentó su última jugada maestra para intentar salvarse del desastre financiero que se le avecina. Me llegó una notificación judicial: Elena me ha demandado formalmente por violencia económica, alegando que al quitarle el acceso a nuestras cuentas compartidas, la estoy dejando en la indigencia. En su demanda, tuvo la audacia de incluir que su estado de salud frágil debido a los tratamientos de fertilidad fallidos le impedía trabajar y mantenerse por sí misma. Ver ese documento fue como leer una obra de ficción escrita por alguien que nunca ha pisado la realidad ni por error. Ella afirmaba que los años de inyecciones y procedimientos, los mismos que nunca ocurrieron o de los que cobró reembolsos, le habían causado un daño irreparable en su sistema nervioso. Yo, lejos de entrar en pánico como ella esperaba, respondí a través de mi abogado solicitando una pericia médica oficial ordenada por el juzgado para el juicio. Sabía perfectamente que un perito imparcial confirmaría que su estado frágil era en realidad la salud perfecta de alguien que nunca se sometió a nada. Cuando Elena se dio cuenta de que la pericia médica era inevitable y que su historial de la ligadura de trompas saldría a la luz judicialmente, entró en un pánico total. Intentó chantajearme mediante una serie de mensajes de audio donde su voz ya no sonaba calmada y espiritual, sino desesperada y amenazante. Me dijo que si no retiraba las pruebas del fraude y la demanda por los reembolsos, ella iría al grupo de nuestra iglesia a contar mentiras atroces. Aseguró que diría públicamente que yo fui quien la obligó a operarse hace años y que ahora la estaba abandonando por no poder darme hijos. Sentí un empujón de adrenalina al verla cavar su propia tumba de una manera tan predecible y desesperada. Grabé cada una de sus amenazas de chantaje, y sin dudarlo ni un segundo, se las envié directamente al pastor de nuestra congregación y a los líderes del grupo de estudio. La ironía de todo esto es que Elena siempre se jactaba de ser la guía moral y el ejemplo de virtud de ese grupo religioso. Ver cómo su máscara de santidad se desintegraba ante los oídos de su propia comunidad fue uno de los momentos más satisfactorios de este largo proceso. La reacción de la iglesia fue inmediata. Elena fue llamada a una reunión de disciplina donde, por supuesto, no pudo sostener ninguna de sus mentiras frente a las grabaciones.
El pastor me llamó para pedirme disculpas por haber creído inicialmente en las insinuaciones que ella había hecho sobre mi supuesto carácter difícil. Ahora todos en su círculo social saben que ella no es la víctima de un hombre controlador, sino una mujer que usa el nombre de Dios para encubrir estafas. Ella, sin embargo, sigue insistiendo en que el problema es mi tono al grabarla y que un hombre de verdad no expone así a su esposa. Es increíble cómo ignora por completo el hecho de que me robó 3 años de vida y una cantidad de dinero que me habría permitido comprar una casa pequeña. Ella sigue aferrada a la idea de que su reputación es lo único que importa, como si la verdad fuera un detalle secundario que se puede moldear con retórica. Cada vez que me cruzo con alguno de sus mensajes, me doy cuenta de que ella vive en una realidad paralela donde las acciones no tienen consecuencias si se envuelven en palabras bonitas. Me dio mucha risa cuando me dijo que yo era poco cristiano por no perdonar una deuda de $30.000 que ella necesitaba para su bienestar. La demanda por violencia económica se le está volviendo en contra de forma espectacular, ya que su abogado renunció al ver que ella le había mentido sobre su historial médico. Ahora se representa a sí misma, o eso intenta, llenando los expedientes de citas bíblicas que no tienen ninguna validez legal frente a un juez de familia. Verla intentar defender su derecho a la compensación por estrés mientras hay pruebas de sus compras de lujo es una comedia que no me canso de observar. Cada paso que da para intentar hundirme solo sirve para que ella se hunda un poco más en su propio fango de incoherencias. Mis padres ahora son mis aliados más fuertes en este proceso, sintiéndose culpables por haber sido manipulados por ella durante tanto tiempo. Mi madre incluso se ofreció a testificar sobre cómo Elena le mentía descaradamente sobre los supuestos síntomas de embarazo que fingía tener. El apoyo de mi familia me ha dado la paz mental necesaria para no caer en las provocaciones constantes que ella lanza a través de sus redes sociales. Ya no siento rabia, solo una curiosidad casi científica por ver hasta dónde es capaz de llegar alguien antes de admitir que se equivocó. Elena me envió un último mensaje diciendo que el universo me devolverá multiplicada la humillación que le estoy haciendo pasar por unos simples papeles. Para ella, el informe de la cirugía y los estados de cuenta son solo papeles sin importancia comparados con sus sentimientos de grandeza moral. Esa desconexión total con la realidad es lo que la hace tan peligrosa y, al mismo tiempo, tan fácil de derrotar si mantienes la cabeza fría. He dejado de responderle por completo, dejando que sea la justicia la que hable por mí en cada audiencia que programamos. Estamos a pocos días de que se dicte la sentencia final sobre el fraude civil y la anulación del matrimonio por dolo. Mi abogado está muy optimista, ya que la pericia médica confirmó que ella está en perfecto estado y que la cirugía fue realizada hace más de 4 años. No hay forma de que ella pueda explicar por qué permitió que yo pagara tratamientos de fertilidad sabiendo que su útero estaba sellado por voluntad propia. La satisfacción de ver cómo su lógica de identidad espiritual choca contra el muro de la ley es indescriptible. Hoy me siento una persona completamente distinta a ese Daniel ingenuo que lloraba junto a ella frente a un test negativo hace unos meses. He aprendido que la bondad sin límites es simplemente una invitación para que los aprovechados como Elena se sirvan de tu vida. No me arrepiento de haber grabado sus amenazas ni de haber expuesto su verdad, porque la supervivencia a veces requiere tácticas que no son agradables. Elena pensó que mi decencia era una debilidad que podía explotar eternamente, pero olvidó que hasta el hombre más paciente tiene un límite de saturación. Solo espero que el cierre de este capítulo sea tan contundente como ha sido el desarrollo de toda esta locura. Me queda claro que ella nunca va a pedir perdón, porque en su mente, ella sigue siendo la heroína de una tragedia donde yo soy el antagonista cruel. Pero no necesito su perdón ni su arrepentimiento, solo necesito que la justicia ponga las cosas en su lugar y me devuelva mi libertad. El final está cerca, y por primera vez en 3 años, siento que tengo el control total de mi propio destino. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, lavar los trapos sucios fuera de casa siempre está mal, no importa lo que ella hiciera. Siento que grabarla y mandarlo al pastor fue un golpe bajo que un caballero no debería dar, sin importar la provocación. Respuesta de OP, entiendo que suene fuerte, pero si no grababa sus amenazas, ella me habría enviado a la cárcel con una mentira de violencia física mucho peor. En este punto, no se trata de ser un caballero, sino de sobrevivir a una estafadora que estaba dispuesta a destruir mi vida entera para no devolver el dinero. Usuario anónimo 2 dice, increíble. Elena hace que Anna Delvey parezca una principiante con ese cuento de la fertilidad espiritual. Es el esquema de Ponzi más bizarro que he escuchado en mi vida, usando bebés inexistentes como gancho. Respuesta de OP, me río por no llorar, pero tienes razón, la realidad supera a la ficción por mucho. Verla intentar justificar bolsos de marca como gastos médicos espirituales frente a un pastor fue una escena que ningún guionista de comedia negra podría haber escrito mejor. Actualización 4. El juicio por fraude civil terminó la semana pasada y el resultado no pudo ser más satisfactorio ni más poéticamente justo para alguien con el historial de Elena.
En la sala de audiencias, ella tuvo que admitir bajo juramento, frente a un juez que no tenía paciencia para sus desvaríos místicos, que su ligadura de trompas fue voluntaria y previa a conocerme. Ese solo reconocimiento anuló automáticamente cualquier demanda de pensión por salud frágil, que ella había intentado sostener con tanto cinismo. El juez, visiblemente molesto por la magnitud del engaño financiero y el descaro de sus mentiras, dictaminó que ella debe devolverme el 70% del dinero gastado como reparación de daños. Como era de esperarse, Elena no tenía el dinero líquido en su cuenta, ya que se lo había gastado gran parte en sus famosas inversiones emocionales de lujo. El tribunal no se anduvo con rodeos y ordenó el embargo inmediato de todos sus bienes de marca y su parte correspondiente de la venta de nuestra casa matrimonial. El momento cumbre, el que quedará grabado en mi memoria como el fin de mi pesadilla, fue verla salir del juzgado abrazada a su Biblia de cuero. Mientras ella gritaba a un par de periodistas locales que la justicia de los hombres no entiende los sacrificios de una mujer, los cargadores sacaban sus bolsos de diseñador de la casa de su hermana. Fue una imagen casi surrealista, ella clamando persecución religiosa mientras una grúa se llevaba el coche que ella decía que necesitaba para su recuperación espiritual. El juez incluso mencionó en su sentencia final que el uso de conceptos religiosos para encubrir un fraude financiero agravaba la percepción de su falta de remordimiento. Elena seguía insistiendo, incluso mientras le ponían los sellos de embargo a sus pertenencias, que yo estaba atacando su libertad de culto al reclamar mi dinero. Su capacidad para el autosabotaje fue tal que, por intentar demandarme a mí primero, terminó acelerando la investigación que la dejó sin nada. Hoy, con el divorcio finalmente firmado y sellado, he recuperado una parte importante de mis ahorros, pero lo que más valoro es haber recuperado mi cordura y mi paz mental. Elena intentó mudarse permanentemente con su hermana después del embargo, pero me enteré por amigos comunes de que terminaron peleadas a los 3 días. Al parecer, Elena acusó a su propia hermana de no tener suficiente fe para evitar que los oficiales de justicia entraran en su casa a llevarse las cosas. Es el final clásico de estas personas, terminan devorando a los suyos cuando ya no tienen a nadie más a quien parasitar. Actualmente, me han contado que Elena trabaja en una tienda de saldos en las afueras de la ciudad, un lugar muy alejado de las clínicas de lujo y los bolsos de diseñador. Sigue diciéndole a cualquier cliente que quiera escucharla que yo fui un obstáculo que el universo le puso para probar su temple espiritual. En su narrativa, ella no es una estafadora convicta, sino una guerrera que fue despojada de sus bienes por un hombre que no supo valorar su luz. Me da lástima, pero sobre todo me da una risa floja saber que ya no es mi problema ni tengo que pagar por sus delirios. Por mi parte, he empezado a reconstruir mi vida con una perspectiva mucho más terrenal y menos ingenua sobre la naturaleza humana. He comenzado a salir con alguien que es transparente desde el primer café y que, para mi gran alivio, prefiere hablar de presupuestos reales que de alineaciones cósmicas. Por primera vez en años, no siento que cada cita sea un examen religioso o una oportunidad para que alguien me pase una factura por su supuesta santidad. Mi casa se siente espaciosa y silenciosa, libre de los cristales energéticos y de la tensión constante de vivir con una actriz de tiempo completo. Todavía me queda una imagen mental que me hace sonreír cada vez que me siento un poco estresado por el trabajo o la vida cotidiana. Recuerdo perfectamente la cara de indignación de Elena cuando el oficial de justicia le quitó su televisor de 60 pulgadas del salón de su hermana. Ella intentó interponerse físicamente, gritando que llevarse el aparato era un ataque directo contra su derecho a la recreación espiritual. El oficial ni siquiera la miró, simplemente anotó el número de serie y siguió trabajando como si ella fuera ruido de fondo, que es exactamente lo que terminó siendo. A veces paso por la clínica del Dr. Méndez y me pregunto cuántos otros Daniels habrá ahí fuera, sentados en la sala de espera mientras sus parejas planean el próximo bolso. Me alegra haber sido el que rompió el ciclo, aunque me costara 3 años de mi vida y unos cuantos miles de dólares que nunca volverán del todo. El aprendizaje fue caro, pero la libertad de no tener que disculparme por mi falta de altura espiritual no tiene precio. Elena se buscó su destino por tratar la paternidad como un modelo de negocio y mi fe como una chequera abierta que nunca se cerraría. Hoy me siento ligero, como si me hubiera quitado una armadura de plomo que ella me obligó a llevar durante todo nuestro matrimonio. El karma no fue un rayo caído del cielo, sino la simple consecuencia de que ella no supo cuándo dejar de mentir y cuándo empezar a ser humana. La indignada moral se quedó con su Biblia y su orgullo, pero yo me quedé con la verdad y la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez de verdad. No hay mayor satisfacción que ver cómo el teatro se quema cuando el actor principal olvida que el público ya se fue a casa. Al final del día, la vida tiene una forma muy curiosa de equilibrar las cuentas, especialmente cuando intentas usar lo sagrado para fines profanos. Elena sigue siendo la protagonista de su propia película imaginaria, pero yo ya no soy su productor ejecutivo ni su patrocinador oficial. Me queda un camino largo para recuperar todo lo perdido, pero lo hago con la frente en alto y sin un solo rastro de culpa en el pecho. Se acabó la función, se apagaron las luces y, por fin, puedo decir que el villano de su historia es el hombre más feliz de la mía.